Ya está. ¿Y cómo echaron la clase? Yo sabía que... ¿Escuchan? ¿Así? Hola, señorita, buenas noches. ¿Me escuchan y pueden ver algo, señoritas? Buenas noches, doctor. Sí, se visualiza. Ok, gracias. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Ariana Urbina, doctor. Buenas noches. Mariana. ¿Y no está por ahí Flor? ¿No está por ahí Fiorella? ¿No está por ahí Patti? ¿Alguna de esta mañana? Ya son 8:01. Yo creo que podemos empezar, ¿ah? ¿Cómo sé cuántos hay? Perfecto. Ya está. Bien, señorita, entonces muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Empezamos la clase hoy día, ¿correcto? ¿Me escuchan bien, por favor, una vez más? Sí, doctor. Ok. Entonces, esta noche vamos a hablar dos temas: displasia del desarrollo de la cadera y la enfermedad de Legg-Calvé-Pertes. Cuando hablamos de displasia del desarrollo de la cadera, ¿a qué nos estamos refiriendo? A esto. Miren ustedes, miren ustedes este niño y miren ustedes una cadera, miren el acetábulo circular y miren la cabeza que tiene la forma del acetábulo y esto nos indica que estamos frente a una articulación normal. Sin embargo, cuando este acetábulo no es muy circular,
es algo plano, a eso se le llama displasia. Por lo tanto, la cabeza de la cadera imposible que pueda permanecer en ese sitio y entonces a esto le va a ocurrir una serie de problemas como subluxación o luxación. Y entonces podríamos estar hablando de luxación congénita de cadera, pero que su punto de partida sería una displasia de la cadera en el cual el acetábulo es el gran responsable para que esto ocurra. Esto se puede presentar al momento del nacimiento o también se puede presentar en el transcurso de los primeros meses de vida por diferentes circunstancias. ¿Se escucha bien, señoritas? Sí, doctor. ¿Ok? La displasia de cadera es un trastorno congénito que se produce cuando la articulación de la cadera no se desarrolla normalmente, como les expliqué. Esto puede provocar que la cabeza del fémur se deslice hacia afuera, parcial o totalmente. Entonces, otro concepto, la displasia del desarrollo de la cadera se va a presentar en pacientes que tienen alteraciones morfológicas de los tejidos que predisponen a la luxación o inestabilidad de la cadera. ¿Se entendió el concepto entonces? ¿Les quedó claro, señoritas? ¿Jóvenes? Miren en el lado izquierdo una cadera normal. Miren el acetábulo semicircular y miren la cabeza centrada dentro del acetábulo, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Sin embargo, miren en el lado derecho, el acetábulo no está muy circular, está algo aplanado, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y esto de una u otra forma predispone a que la cabeza no esté en un excelente continente y ésta pueda fácilmente subluxarse o luxarse. ¿Ok? Epidemiología de esta enfermedad. Recién nacidos, miren ustedes, 2 por 1000 recién nacidos. Y es mucho más frecuente en el género femenino, ahí las mujeres tienen muy mala suerte, en una proporción de 6 a 8 por 1, varón. Y es frecuente en la raza blanca, en la raza mestiza, excepcionalmente en la raza negra. Perdón, acá se, bueno, y en la amarilla. Generalmente el predominio es 60% en la cadera izquierda, 20% en la cadera derecha y un 20% podría considerarse como que pueden ser bilaterales. Dentro de la etiología, ¿qué es lo que le puedo decir? Hay factores idiopáticos y dentro de los factores idiopáticos tenemos los factores mecánicos, hormonales, displasia acetabular primaria y o genéticos. Y esta se puede encontrar asociado a diversos factores, como familiares que hayan tenido este desarrollo anormal de la cadera, es 15 veces mucho más frecuente de que tengan los hijos este problema. Es mucho más frecuente en el sexo femenino, aquellos que tienen nacimiento podálico, o sea, en algas, primer nacimiento en el primigesto, o en este caso sería primigesta, o los embarazos gemelares. Y también recordar que podemos sospecharlos en aquellos pacientes que ya nacen con tortícolis congénita, hasta en un 20%, y metatarsoadductos congénitos hasta un 10%, o pietalos un 10%. Y también aquellos madres que tuvieron un oligodramnios, una poca cantidad de líquido amniótico, también son factores condicionantes para que se produzca esta patología. Entonces, como ustedes verán, parte de la historia clínica, parte de la anamnesis es muy importante como para irla sospechando en nuestros pacientes. Miren ustedes esta gráfica. En esta gráfica lo que intentamos hacer en este momento bajo esta posición es reducir la luxación. La cadera que estuvo luxada con esta maniobra de abducción, ya la vamos a ver en una mejor imagen, de abducción y los dedos
a excepción del pulgar, hacen que la cadera se lleve hacia adentro, se lleve hacia el acetábulo y va a sonar un clic. ¿Vea? Y aquí tenemos, miren, abducción marcada de la cadera y llevamos a través de los 4 dedos la cadera, la cabeza hacia el acetábulo y al sentir un clip, esto nos va a decir que la cadera estuvo luxada y por lo tanto ese clip significa que la hemos reducido. Y esto, en otras palabras, en cristiano, significa signo de ortolani. El signo de ortolani es un signo que tenemos que hacerlo definitivamente y concienzudamente en todos los recién nacidos. Entonces, ya hay responsabilidad nuestra si tenemos a un recién nacido y no le hemos hecho el examen respectivo y que tenga esta enfermedad y recién la mamá se dé cuenta después de un año cuando el tratamiento ya no va a ser tan simple. Se dan cuenta, ¿no? Miren, la cabeza estuvo fuera, se hace la abducción, los 4 dedos restantes empujan la cadera hacia el centro y se siente el clic que significa reducción. Y aquí tenemos lo otro también, y que también puede ser en las dos caderas. En este caso se ha sentido el clic y la cadera se ha reducido. Sin embargo, lo contrario es el signo de Barlow. ¿Qué significa el signo de Barlow? El signo de Barlow significa de que tenemos que comprobar que la cadera es estable, que no se luxa, y entonces hacemos todo lo contrario a la reducción, que significa ortolani. El Barlow, ¿qué es lo que intenta hacer? Luxa la cadera. Miren cómo están las manos del examinador. Con este dedo pulgar, el examinador como que trata de todo el segmento, toda la parte proximal del muslo, sacar, alejarlo del centro de la pelvis y se va a sentir también un crujido. ¿Y eso qué significa? Que la cadera se luxó. Entonces estamos frente a una cadera luxable. Resumiendo entonces, miren, hicimos el clip y la cadera se luxó. Resumiendo entonces, ¿qué significa? Que el ortolani reduce la luxación y el test de Barlow luxa la cadera para tener en cuenta estos conceptos. Otro elemento importante en el cual nos haría sospechar que un niño puede tener luxación de cadera por una displasia sería la asimetría de pliegues. Miren ustedes, el muslo derecho, 1, 2 pliegues, y en el muslo izquierdo, 1, 2, 3 pliegues, un pliegue más. Lo que haría pensar entonces, que en la que tiene menos pliegues, definitivamente habría una luxación. Estas pruebas que acabamos de ver, generalmente Ortolani, Barlow y los signos de los pliegues, lo tendríamos que averiguar en el recién nacido y aproximadamente hasta los 3 meses de edad. Después de los 3 meses de edad, ya no vamos a encontrar tan exquisitos estos signos. Sin embargo, a los 3 a 6 meses, lo que sí vamos a encontrar es una limitación a la abducción. Normalmente, si abducimos los miembros inferiores, normalmente en un niño a esta edad, se llega aproximadamente hasta 80 grados. Sin embargo, en la cadera que está luxada, a lo mucho va a llegar hasta 40 grados y uno es fácilmente detectable con estas maniobras y pensar que estamos frente a una lesión de luxación. A mayor edad de la criatura, vamos a encontrar el famoso signo de Galeazzi. El signo de Galeazzi es muy simple de hacerlo. El niño en decúbito dorsal, le flexionamos las caderas y le flexionamos la rodilla totalmente y nos vamos a dar cuenta que una de las rodillas es más baja que la otra, lo que te está diciendo en otras palabras que en esta cadera derecha existe una luxación. Por lo tanto, su tamaño, su longitud va a estar disminuida en relación a la cadera del lado sano. Miren acá, la que es más corta es obviamente porque se luxó y se fue hacia arriba, por lo tanto el miembro se hace mucho más corto. Signo de Galeazzi. El telescopaje, cuando cogemos a una criatura con estas maniobras,
¿Qué es lo que estamos haciendo? Intentando que el miembro inferior, en este caso el izquierdo, lo cogemos a nivel de la rodilla y tercio proximal de la pierna y lo empujamos hacia la cama y vamos a sentir un crujido. Ese crujido definitivamente a nosotros nos va a decir que hay mucha probabilidad de que estamos frente a una displasia. ¿Ok? El otro signo característico es el signo de Trendelenburg. En otras palabras, para nosotros significa cojera. En lugar de decir cojo, decimos tiene Trendelenburg. ¿Y en qué consiste el signo de Trendelenburg? Veamos en este paciente, en el A. La cadera izquierda, la cadera izquierda está sana, ¿correcto? Al estar la cadera izquierda sana, cuando caminamos, la cadera va a poder soportar a la cadera derecha al momento que uno levante el pie, ¿correcto? Sin embargo, miren acá la cadera izquierda, que está enferma, al momento que la cadera derecha se levanta, se mueve o se alza para poder caminar, esta cadera que está enferma no permite soportar a la misma altura que la izquierda la cadera, por lo tanto cae, baja. Eso es lo que significa Trendelenburg. ¿Y cuáles son los músculos responsables en esta cadera enferma para que se produzca? Glúteo mediano y glúteo menor. Recuérdenlo bien, esto les pueden preguntar. Insuficiencia del glúteo mediano y glúteo menor hacen insuficiente una cadera que no va a soportar que la cadera opuesta se mantenga en una posición normal a la misma altura que la anterior y que se proceda a hacer la deambulación pertinente. Y este Trendelenburg no solamente se presenta en luxación congénita, sino en cualquier otra patología que esté comprometiendo a la cadera. Por ejemplo, PERTES, como que vamos a ver también en la siguiente parte de este conversatorio. El diagnóstico prácticamente es muy simple. Ante la sospecha en el recién nacido, la ecografía es el medio más importante que tenemos y esta ecografía la podemos hacer y le podemos tener la confianza necesaria desde el nacimiento hasta menos aproximadamente de los 6 meses, ¿correcto? Sin embargo, es mucho más notorio, es mucho más definido encontrar con una radiografía a partir del tercer mes de vida en nuestro paciente. La ecografía nos dará ciertos signos que nos indicaría displasia o luxación y la radiografía ya evidentemente vamos a encontrar que si esta se comprueba que está luxado. ¿Se entiende hasta ahora lo que les digo, jovencitos? Si me contestan rápido, se lo agradezco, pues de lo contrario, no sé si me están escuchando. ¿Les Doctor, parece? se le llega a entender. Sí, doctor. Ok. Miren ustedes entonces, definitivamente, un buen ecografista a quienes debemos tener confianza es quien es el que nos debe hacer la ecografía en la criatura para ir evidenciando cómo se encuentran las estructuras anatómicas. Miren, este es el ilíaco, este es la cabeza, ¿no? De la cadera y este es el acetábulo. Muchas veces le llaman como la famosa E, como si fuera una E normal, ¿sí? Y esto nos da a entender de que estamos frente a una cadera normal. O veamos en esta otra. Miren, miren la cabeza bien circular en el centro a nivel del ilíaco. ¿Lo ven, verdad? Entonces está bien céntrica el ilíaco. Sin embargo, en una cadera displásica, miren la cadera como que se va a otra estructura, se va a otro plano que no le corresponde normalmente y esta incongruencia anatómica nos hace pensar que estamos frente a una displasia de cadera. ¿Se entendió? Este es otro elemento importante, obviamente ya con la radiografía a partir de los 3 meses de edad, en la cual tenemos que medir el ángulo acetabular. Miren ustedes acá lo que estamos viendo, la medida del ángulo acetabular como lo que estamos viendo acá. Miren ustedes, ¿eh? Miren, a nivel del triángulo de cartílago triradiado, punto acá, otro punto acá, se forma una horizontal, y esta horizontal te permite una raya oblicua a la punta del acetábulo, a la punta del acetábulo. Entonces se forma un ángulo.
En una cadera normal de un recién nacido, este ángulo debe ser 35 grados o menos. Si es más, como en este otro caso, ya estaríamos frente a una cadera displásica. Y como punto de referencia, este ángulo acetabular al año de edad debe ser menor de 20 grados, ¿verdad? Entonces, radiográficamente uno puede evaluar a nuestro paciente cuando hacemos un seguimiento correspondiente. Y bueno, podemos darnos cuenta de que existe alguna alteración. Y acá tienen una regla, obviamente, que tienen que aplicar un poquito de memoria, en el cual el ángulo, miren ustedes en el recién nacido, menos de 30 grados más o menos, ¿ve? Y al año de edad dijimos que aproximadamente debe ser ya 20 grados, no más, porque si es más, definitivamente nos indica de que ese ángulo es un ángulo anormal, es un ángulo patológico. Y miren esta otra gráfica, el famoso esquema de Ombredon o Perkins. Miren ustedes, esa es una pelvis ósea, en la cual está bastante bien señalizada. Y miren, acá está el cartílago trirradiado, que les enseñé el anterior. Uno, dos. Dos puntos hacen una recta. Entonces, esta recta va a tener un nombre. Es la línea de Hingenreiter, ¿correcto? Bien. Acá tengo un punto y en la punta del acetábulo, dos puntos me hacen otra recta, que es lo mismo que me va a hacer a mí, me va a iluminar, me va a dar muchas luces, en lo que significa el ángulo acetabular, ¿correcto? Ya dijimos las medidas al nacimiento y las medidas que debe tener al año de edad. Si nosotros hacemos un cuadrado, como lo que estamos viendo acá, a través de la línea de Perkins, que es esta, y la línea de Hinkel-Reiner, que es otra, vamos a formar cuatro cuadrantes. Y pregunta de examen, el núcleo cefálico de una cadera normal se debe encontrar en el cuadrante ínfero interno, tal como lo estamos viendo acá. ¿Se dieron cuenta, jóvenes? Sin embargo, miren en el otro lado dónde está el núcleo cefálico. Está por fuera, está en el cuadrante externo, lo que te está diciendo definitivamente que esta cadera está luxada. ¿Entendieron? Sí, doctor. Bien, en la mañana hablábamos con nuestro grupo que hemos estado en la clase, el famoso arco de Shenton. Un arco de Shenton normal es porque en realidad tenemos un arco o línea de Shenton. Miren la forma semicircular, ¿no? Que lo está dando el pubis y con la cara interna del fémur. Sin embargo, cuando este arco de Shenton se ve distorsionado, como lo que estamos viendo acá, te está diciendo algo que el fémur está hacia afuera. ¿Y por qué está hacia afuera? Porque básicamente está luxado. ¿Se da cuenta? Entonces acá tenemos índice acetabular, la cabeza en el cuadrante inferior externo, el arco de Shenton, un verdadero arco. Y entonces, en este lado me está diciendo que tengo una cadera normal. Sin embargo, en el otro lado tengo una cadera displásica que me ha permitido que se luxe. Y si hacemos un repaso de lo que ya estamos diciendo, ¿qué es lo que pueden entender? El número uno, en el número uno tenemos entonces que la cadera es normal. ¿Por qué? Porque el cuadrante, la cabeza está en el cuadrante ínfero interno, ¿correcto? Pero si la cabeza estuviera acá en el cuadrante ínfero externo, obviamente esta está subluxada. Y si la cabeza estuviera en el cuadrante superior externo, la cabeza está definitivamente luxado. Entonces es fácil, mediante la formación de este cuadrante con la línea de Perkin o Hinkel-Reiner, poder básicamente delimitar la ubicación exacta de mi cabeza. Y aquí está el famoso arco de Shenton también que les estaba diciendo. Un arco muy bien formado, un arco muy anatómico, no como en este otro lado, que definitivamente pues algo está pasando. Y miren acá tengo un arco normal y miren acá un arco definitivamente pues que no reúne las características anatómicas normales. Entonces, la ruptura del arco de Shenton también a nosotros nos está diciendo que esa cadera no es anatómicamente normal. Y aquí tenemos la famosa teoría de Putty que a veces les pregunta.
Cuando digo a veces le preguntan, me interesa porque recién se ponen un poco atentos a la clase. Pero sin embargo, es importante recordar esto. Cuando hablamos de la teoría de Putti, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que existe una hipoplasia del núcleo de osificación de la cabeza. ¿Qué significa hipoplasia? Que la cabeza es mucho menor en relación a la otra cadera sana. Oblicuidad del techo cotiloideo. Entonces, el ángulo acetabular va a ser mucho mayor. Si es al nacimiento, obviamente será más de 30 o 35 grados. Y habrá una diastasis externa de la extremidad superior del fémur, o sea, hacia afuera, como lo que ocurre lo que está ocurriendo en este paciente. Recuerden la teoría de Putti, apréndansela bien, sé por qué se los digo. El tratamiento es algo muy interesante. El tratamiento desde que nace el paciente y ustedes sospechan, por favor, algún día cuando esté por suceder, ante la sospecha, lo único que tienen que hacer es aplicar doble o triple pañal a esta criatura y, por supuesto, enviarla a un sitio de mayor resolución. Si ustedes le explican al paciente esto, obviamente a los padres, ellos tienen que obedecer y si ocurre algo, ellos serán los responsables absolutos de su criatura que no llegaron a tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento ideal. ¿Les quedó claro, verdad? Entonces, cuando hablamos de tratamiento, mucho importa saber la edad de presentación. Los pañales serán los primeros días de nacido y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La ecografía, como para que tengamos el diagnóstico bastante exacto. La función del tratamiento, ¿cuál es? Reducir la cadera. Y ya lo vamos a ver cómo es lo que se hace. Estabilizamos que la reducción se mantenga y así definitivamente nuestra cadera se va a ir anatómicamente formando de la mejor manera y por supuesto el grado de la displasia acetabula nosotros podríamos ir formando el acetábulo de la mejor manera con el centralismo de la cabeza en su acetábulo para que ésta se vaya formando. Desde el nacimiento a los 6 meses, ante el problema de una displasia de cadera o luxación congénita de cadera por displasia, tenemos el famoso arnés de Pavlik, que en el año 1944 él ideó esto. ¿Qué está haciendo acá? Para resumir, estamos flexionando las caderas en 90 grados y las rodillas, flexionando y abduciendo las caderas y flexionando totalmente las rodillas. ¿Para qué? Para que la cabeza se mantenga reducido y esté estimulando al acetábulo a que, si esta fue displásico, el acetábulo va teniendo poco a poco la fórmula semicircular para contener la cabeza. Este es el objetivo principal del arnés de Pavlik. ¿Ok? Y miren ustedes, antes de colocar el arnés de Pavlik, tenemos que estar muy seguros en lo posible que la cabeza esté reducida y esté en contacto con el acetábulo. Obviamente, después que hemos aplicado esto, tenemos que tomar un control radiográfico con la intención, pues, de estar seguro que la cabeza está en el centro, porque si no hacemos eso, cualquier cosa puede ocurrir. Si no tenemos esto por X circunstancias en su cerebro, ustedes que nunca lo van a ver ahí, probablemente el uso de un doble y de un triple pañal hasta que llegue a un centro especializado es muy útil y creo que yo muchas veces, a veces es hasta más que suficiente para el tratamiento en nuestros pacientes. Y miren ustedes, el famoso arnés de Pavlik está indicado en caderas que se pueden reducir fácilmente o niños muchas veces que no intentan pararse. Y si tenemos antecedentes familiares, obviamente haciendo un seguimiento regular y periódico, cada una o cada 2 semanas, los controles pertinentes para así, con nuestras imágenes, hacer los ajustes que sean necesarios para mantener las caderas flexionadas y totalmente abducidas. Aquí abajo tenemos otros elementos que el ser humano se idea fácilmente con la intención de solucionar un problema y que por supuesto dan resultado y que evidentemente va a costar mucho menos que los arnés de Pavlik conocidos. El arnés de Pavlik entonces tampoco podríamos ser que es más que suficiente para tratar a nuestro paciente. Obviamente te puede dar complicaciones.
Si nosotros permitimos que la cabeza que está centrada en el acetábulo se comprima demasiado, vamos a tener problemas de necrosis avascular. Y la necrosis avascular definitivamente todo a tiempo podríamos resolverlo. De lo contrario, vamos a tener una cadera luxada con necrosis. Se complicaría totalmente nuestro diagnóstico, pronóstico y tratamiento en nuestros pacientes. Y también evaluar muy bien las funciones del nervio femoral porque pueden haber lesiones de parálisis. Cuando ya estamos entre los 6 a los 18 meses, a nadie se le va a ocurrir colocar un arnés de Pavlik. Ahí sí ya tenemos que hacer otras maniobras como las que estamos viendo en el lado derecho, bajo anestesia esta criaturita y en un pelvistato se le coloca un aparato de yeso siempre con las piernas en abducción y rotación externa. Y como lo que están viendo acá, ¿verdad? Porque ya son mayorcitos, entonces ya no es tan cómodo el public porque no nos va a dar resultado. Y muchas veces tenemos que hacer esto y probablemente a veces hasta pequeñas incisiones para hacer las tenotomías, ¿no? de ciertos elementos musculares, especialmente del músculo psoas ilíaco. En 6 a 18 meses, insistiendo, bajo reducción cerrada, anestesia general, podríamos emplear, hacer un artrograma para ver cómo está ubicado nuestra cabecita, ¿no? Y que evidentemente que estemos muy seguros y que nos demos cuenta que no estamos comprimiendo demasiado la cabeza para así evitar la necrosis avascular. Muchas veces hay que hacer tenotomías de los aductores o muchas veces también del psoas ilíaco. Miren esto importante. Después de una reducción cerrada, la tomografía axial computarizada no sirve para determinar que la cadera esté subluxada o esté en un sitio no anatómico, ¿correcto? Siempre el control. No es cuestión de hacer un medio inmovilizador y bien, gracias, sino los controles se tienen que hacer. Y si la cosa no va bien, igualito, sacamos el medio inmovilizador y tenemos nuevamente que practicar. Tan igual como si fuera una factura de coles, que luego de haberse reducido en la emergencia no nos quedó bien, no nos queda más que retirar ese yeso y volver a reducir. Cuando ya son mayores de 1 año y medio a 6 años, definitivamente, en lo cual vamos a encontrar problemas bastante serios en una criatura, limitación funcional, una cojera marcada o tren de Lemur, como vuelvo a insistir, y entonces podemos encontrar también anteversión femoral, hiperlaxitud ligamentaria, hipotonía, tal como lo que se ve acá. Ya tenemos que ser un poco más agresivos en el tratamiento. Y cuando digo agresivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que tenemos que hacer un tratamiento netamente quirúrgico. El tratamiento quirúrgico básicamente es que tenemos que hacer todo lo posible para centrar la cabeza dentro del acetábulo. Miren acá, esta es una cadera normal, sin embargo, esta es una cadera anormal. Miren dónde está el núcleo cefálico. Aproximadamente está en el cuadrante externo, con lo cual es anormal. Y hay que hacer lo que se denomina, en otras palabras, las famosas techoplastías. Cuando hablamos de techoplastías, en otras palabras, un sinónimo sería la osteotomía pélvica. Miren ustedes, esta cadera, esta cabeza está fuera de su sitio. Entonces, ¿qué es lo que se pueden hacer? Cortes y bajar un poco las eminencias óseas para dar forma de acetábulo, que puede ser bajo esta técnica quirúrgica, o puede ser bajo esta otra, o puede ser bajo esta otra también. Como ustedes ven, miren, se corta totalmente toda la hemipelvis y se desliza, se mueve, y por supuesto hay que inmovilizarla mediante elementos de osteosíntesis para mantener la cabeza en su sitio. Ya estos son definitivamente cirugías mayores, muy laboriosas, muy cruentas, en las cuales se tiene que hacer en los niños mayores ya de edad. Entonces esto podría ser un resumen de lo que estamos conversando con ustedes, jovencitos, ¿no? En el cual la deformidad y la edad nos están diciendo a nosotros qué cosa es lo que debemos hacer. Al recién nacido, fácilmente, reducción cerrada con los pañales o redes public. Pasados los 12 meses, definitivamente podemos hacer una reducción y liberación de tejidos blandos, como los aductores o el psoas ilíaco. A mayor edad, ya definitivamente tendríamos que hacer las famosas osteotomías
de la pelvis, y cuando ya son mucho mayores, tendrían que ser exclusivamente osteotomías femorales. En el adulto mayor que nunca llegó a tener un tratamiento, estos pacientes a la final van a llegar a tener artrosis y obviamente aquí ya sí tendríamos que aplicar prótesis total de cadera. Entonces, cuando ya son mayorcitos, ya es muy difícil poder hacer una osteotomía o cortar en dos una hemipelvis, porque esto sería muy sangrante, muy traumático. Tendríamos que esperar definitivamente a una mayor edad, como lo vemos acá, en una etapa adulta, como lo que vemos acá. ¿Ve? Aquí ya no hay cartílago de niño, acá todo esto es estructura ósea de adulto. Y esto a nosotros nos va a decir que tenemos que ya que ser muy agresivos y, por supuesto, colocar ya prótesis como lo que estamos viendo en este lado izquierdo acá o en esta que es bilateral. Ahí es donde terminan los pacientes, siempre y cuando se tenga lo necesario para la prótesis. Pero si no tenemos la suerte de colocar prótesis, tendríamos que hacer artrodesis como lo que están viendo acá. ¿Qué significa artrodesis? Fusión quirúrgica de una articulación. ¿Con qué intención? Para que ésta ya nunca más se mueva porque no hubo chances de prótesis. En cambio, cuando coloco prótesis, sí, definitivamente la función, la actividad mecánica en esta cadera sí van a ser posibles. En una artrodesis ya nunca podemos tener actividad mecánica en esa articulación porque quedó totalmente bloqueada. Y bien, todo esto es un breve resumen de lo que es displasia de cadera. Y ahora entramos a la última parte, que es la famosa enfermedad de Legg-Calvé-Pertes. Obviamente, mucho más conocido como Pertes. Sin embargo, estos tres elementos médicos de renombre en su época, un americano, un inglés y otro europeo, básicamente, fueron los que vieron, diagnosticaron y trataron muy bien. Sin embargo, Pertes me parece que fue en ese momento un médico de mucho más fama que los tres y ahora más conocido tan solo es decir Pertes. Sin embargo, cuando uno habla de Pertes, ya está dando a entender que es los autores Legg, Calvé, Pertes. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, que se han dormido, pues no contestan, ¿eh? Muy bien. Entonces, la enfermedad de Legg-Calvé-Pertes, ¿qué cosa es? Es una afección de la infancia de causa desconocida. Evidentemente no se conoce la causa, pero ¿en qué consiste básicamente? En una interrupción temporal de la irrigación sanguínea. Entonces no le llega sangre a esa cabeza, que esta criatura lo necesita definitivamente para que su cabeza siga viviendo. A no llegarle sangre, esta cabeza se lesiona. Va a causar necrosis y un colapso de su estructura ósea. De modo espontáneo, miren ustedes, la naturaleza es muy sabia, se produce una revascularización y nadie sabe por qué ni cómo. Y obviamente vendrá la fase de regeneración ósea del área necrótica. La enfermedad presenta cursos clínicos muy variables. Miren acá, en el lado, en la radiografía, en la parte A, miren ustedes como una especie de fragmentación, ¿ve? Es como que le falta hueso a esta cabeza. Esto de una u otra forma son indicios de que esa cabeza está sufriendo. Y miren acá, nuevamente se revascularizó esta cabeza, pero como no tuvo un buen tratamiento, esta cabeza queda aplanada, como lo que le llaman tope entre dos vagones. Esto simula ser eso, en la cual por no haber tenido un buen tratamiento, la secuela quedará para siempre. Epidemiológicamente, la enfermedad de Pertes se presenta en niños de, escuchen bien, miren bien, entre 2 y 14 años de edad. La mayoría de los casos se encuentran entre los 4 y los 8 años. Lo característico es que es una patología que muchas veces no da sintomatología, mejor dicho, no da dolor, como para que el niño se queje o como para que los padres se percaten de que su niño tiene algo que le molesta. Pero sí, es muy frecuente definitivamente que la criaturita comience a cojear. Una criatura que comienza a cojear a esta edad y no se queja mucho de dolor, por favor, a sospechar de Pertes. Y miren ustedes,
afecta de 1 a 1.200 o 1 a 1.400 niños. Por cada 1.400, un niño va a tener esta enfermedad. Y acá sí, nosotros tenemos la mayor incidencia en relación a la enfermedad anterior de la displasia. Es 4 veces más frecuente en los varones. ¿Se acuerdan? En la displasia era de 5 a 8 más frecuente en las mujeres. Es casi el 15% de los casos de ambas caderas son las que resultan afectadas, pero siempre de forma sincrónica. Quiere decir que empieza una y posteriormente en los meses siguientes puede empezar la otra. Una cadera precede a la opuesta y o en varios meses o años. Nunca son simultáneas y eso hay que tomar muy en cuenta en nuestros pacientes. Presenta 4 fases. La fase inicial tiene una duración, miren usted, entre 1 y 2 años, prácticamente sin hallazgos. ¿Correcto? Muy bien. Ahí tal vez la criaturita va a sentir ligeros malestares o tal vez una cojerita que va a pasar muchas veces desapercibida. La segunda fase, llamada de condensación y o fragmentación, lo que se ha necrosado, la parte de la epífisis de la cabeza que se ha necrosado, se fragmenta. Y esta dura aproximadamente entre 2 y 3 años. Fíjense ustedes, no es que de un día para otro, no es como un proceso febril, sino tiene su tiempo bastante largo. Y entonces, no darnos cuenta en una criatura que tiene esto, definitivamente no es muy bueno. Tercera fase. En la tercera fase no se conoce cómo, pero comienza a reosificarse, comienza a haber vascularidad de nuevo en la cabeza y entonces como que indica como que empieza a curarse. Se llena de sangre y entonces nuevamente recupera su vitalidad. Y si esta cabeza estuvo siempre centrada en el acetábulo, si el niño estuvo bien tratado, un niño que tenía a los controles pertinentes, exactos, con los ortopedistas, tenía una actividad física bastante importante, me refiero a que esté limitado a sus actividades, entonces este niño podría recuperarse fácilmente. De lo contrario, quedaría una cadera bastante comprometida para su vida. La cuarta fase, o llamada fase residual, una vez terminada toda su evolución en la que se puede constatar la reconstrucción normal y fisiológica, siempre y cuando hayamos tenido un buen tratamiento, un buen cuidado, tanto por padres como por el hijo en nuestros pacientes. ¿Correcto? Entonces, como ustedes ven, fase inicial, fase de la inicial o de necrosis, fase de fragmentación, fase de reosificación y curación y la fase de reconstrucción. Simple de darse cuenta y o entenderla. La clínica. Aquí viene lo más interesante. Curso insidioso y progresivo, sin que se asocie muchas veces ninguna sintomatología evidente. La presentación clínica más habitual es una discreta cojera no dolorosa. Por eso que la criatura no se queja de dolor y bueno, tiene una discreta caminada tipo con tren de Lembour y que muchas veces el niño ni cuenta se da, pero sí se dan cuenta los adultos mayores que viven con esta criatura. En algunos otros casos, que obviamente son pocos, el cuadro se inicia con dolor, como una cadera dolorosa o como cojera que ya también tiene dolor. El dolor, escuchen bien, suele localizarse en la ingle, pero en una cuarta parte de los pacientes, el dolor irradia hacia la cara anterior del muslo de la rodilla. Cuando una criatura a esta edad se les dice, tengo la impresión, oh papá, mamá, me duele la rodilla o me duele el muslo, ojo, pestañas y cejas, por favor. Evidentemente se necesita un control y una radiografía de las caderas es importantísimo, porque el problema no va a estar en el muslo, el problema no va a estar en la cadera, va a estar o en la rodilla, va a estar en la cadera. El dolor puede
incrementarse o presentarse con las actividades físicas y suele ceder con el reposo. Entonces la criatura, ustedes saben cómo es una criatura, nunca está tranquila, siempre está en actividad, y entonces poco a poco él se va dando cuenta y nos va a comunicar también que va a sentir cierta incomodidad, cierto dolor en las actividades físicas. Y lo curioso es que cuando él hace el reposo, como estas molestias desaparecen. Al examen clínico, la cojera puede ser antálgica y esto es muy importante. No decir, no, como no le duele, ya le pasará. No piense en eso, por favor, inmediatamente un control pertinente. Podemos encontrar atrofia muscular del músculo cuádriceps, limitación de la rotación interna y de la abducción de la cadera. Miren ustedes, se limita la interna rotación y abducción de la cadera por acción netamente muscular. En la fase de sinovitis o inicial, la maniobra combinada de flexión y rotación interna de la cadera provoca dolor intenso. Entonces, cuando tengo flexión y rotación interna de la cadera, definitivamente algo está ocurriendo y algo que no es muy bueno a esta edad. En etapa tardía, presenta dismetría aparente de las extremidades inferiores por una contractura de los aductores o por el colapso del epífisis femoral. ¿Correcto? Entonces también vamos a encontrar el Trendelenburg y o cojera. ¿Correcto? Lateral también fue un médico que en su momento estudió muy bien a la cabeza y él fue quien catalogó diciendo qué cabeza está en riesgo de tener la enfermedad de Legg-Calvé-Pertes. ¿Y qué es lo que encuentra? Una pérdida progresiva de la movilidad articular, contractura en aducción de la cadera, flexión espontánea al realizar la aducción pasiva de la cadera, y un paciente obeso, ojo, ojito, pestaña y ceja, todo es posible encontrar, no solamente esta enfermedad, sino muchas más. Los signos radiológicos de mal pronóstico en una enfermedad de Pertes, como ustedes verán, ante la sospecha minuciosa de un paciente que tiene cierta molestia, cojera, dolor, le duele el muslo, le duele la rodilla, y a esta edad sospechar que puede ser un Pertes. Y tenemos el famoso signo de Gage. El signo de Gage viene a ser una radiotransparencia lateral del epífisis. O sea, si la epífisis ósea es muy compacta, muy bien definida, muy bien limitada, cuando se le toma la radiografía vamos a ver como algo no anda bien, es una rarefacción. Entonces, la densidad ósea no se va a ver tan bien. Vamos a tener calcificaciones lateral del epífisis, vamos a tener reacción metafisiaria difusa, subluxaciones o muchas veces horizontalización de la fisis. Obviamente, esta es una palabrita que ustedes probablemente es primera vez que la escuchan, pero creo que me tomé la molestia de tomar ponerles esta placa, el famoso signo de Gage. El signo de Gage es como si se formara una V a nivel del epífisis. ¿Ven? La V, acá ya está mejor dibujado, es como una V. ¿Y acá qué te está diciendo? Este es un niño porque tiene acá su físico. Acá te está diciendo, aquí ya empezó la enfermedad. Y obviamente darse cuenta a tiempo que esta enfermedad empezó, obviamente el tratamiento va a ser muy importante porque si nos damos cuenta de esto y cuidamos al niño como oro, que es muy importante para nosotros, vamos a permitir que no le quede secuela. Waldenstrom también fue otro médico que en su entonces estudió también bastante bien a la patología de la que estamos hablando y describe radiográficamente todo, desde el inicio hasta el final de la enfermedad. El inicio, inicial, acá sí, como que se empieza a tener en cuenta la famosa B, y en la B, ¿qué significa? Condensación, condensación por la falta de vascularidad. Esta condensación básicamente va a llegar a una fragmentación. Miren ustedes la punta cómo se está fragmentando, como que se está desmoronando, ¿correcto? Luego
que pasa ese proceso, viene la reosificación, nuevamente le vuelve a llegar sangre, no se conoce el mecanismo ni por qué falta, ni cómo es que llega la sangre, pero gracias a Dios, con buen tratamiento podemos hacer que la cabeza al menos se mantenga lo más circular posible para que tenga la función para la cual estuvo hecha la cadera. Sin embargo, miren ustedes, miren este acetábulo es medio displásico, ¿verdad? Entonces significa pues de que este paciente, a pesar de haber tenido cuidados pertinentes, algo no se pudo realizar de la mejor forma para que el acetábulo no quede totalmente circular y cubra al menos un tercio de la cabeza, que es lo normal. Herring es otro médico quien estudió a la enfermedad de Lesch-Calvé-Pertes, en la cual él dice lo siguiente. Miren, esto es normal, ¿no? Miren, el tipo A, altura completa de pilar lateral de un 100%. Esto es normal, una cadera. En el B ya no es normal. Aquí se ve una rarefacción, se ve una luminosidad, entonces no se ve una buena imagen ósea, lo que significa que acá hay un gran defecto, pero al menos se mantiene todavía hasta un 50% de este gran pilar. En la C ya no, se pierde y se llega mucho menos de del 50%, como ven acá. Entonces, todo esto va a ser rarefacción. Quiere decir que esto se ha necrosado. Y esto se puede ver básicamente en las imágenes radiográficas. Entonces, Herring, definitivamente, me pueden preguntar por ahí, Herring te va a decir el A, buen pronóstico, el B, más o menos el pronóstico, y en el C, definitivamente mal pronóstico, porque el colapso fue total. Y recuperar esto ya definitivamente no es tan fácil. Entramos al tema del pronóstico. La mayoría de los pacientes que sufren la enfermedad de Pertes, miren ustedes la bondadosa que es esta enfermedad, cerca del 60% evolucionan satisfactoriamente, aún sin ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, miren esto, la edad es uno de los factores más importantes en relación con el pronóstico. Cuanto menor es el niño, mejor es el resultado final. Y cuanto más mayor, en especial si el niño tiene más de 8 años y empieza aquí la enfermedad, peor es la evolución. Entonces podríamos decir, si es que nos toca la mala suerte que nos va a dar esta enfermedad, es que le dé a este ser humano lo más joven posible, lo más menor de edad posible, básicamente menor de 3, 4 años. ¿Se entendió? Entonces, tiene mucha importancia la edad del paciente para en la fase de reosificación y remodelación. Entonces, a menor edad, conclusión, se curan más rápidamente que si tuviera más edad. Creo que se entiende, ¿verdad, jóvenes? Entre los factores clínicos desfavorables, y esto pongan un poquito de atención, destacan el sexo femenino, el sobrepeso y la limitación severa a la movilidad. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Si bien es cierto, es más frecuente en los hombres, pero si le da a una mujer, ajá, caramba, el pronóstico es mucho más serio que si fuera en un varón. Es lo que trato de decirles. Desde un punto de vista radiológico, los factores más desfavorables son la extensión de la lesión y la incongruencia articular entre la cabeza femoral y el acetábulo, además de los signos radiológicos de cátedra, que ya lo tienen muy bien definidos porque ya se les mencionó. Según la clasificación de Herring, lo que les acabo de decir, tiene un evidente valor pronóstico. Los del grupo A tienen todos ellos muy buen pronóstico. Los del grupo B, 79-80%, y los del grupo C, solamente 29% tienen buen pronóstico. Entonces, roguemos a Dios cuando tengamos un problema de esta patología, Lesch-Calvé-Pertes, cómo está la epífisis cefálica en nuestra cadera. Va a mayor compromiso, definitivamente las secuelas van a ser mayores. Y acá tenemos otra clasificación, que es el pronóstico a largo plazo de Stulberg.
que clasifica en función de la esfericidad y de la congruencia articular. ¿Esto con qué sentido? Si tiene una buena congruencia esférica de la cabeza en el acetábulo, obviamente el pronóstico va a ser buena. Si no tenemos una congruencia buena, porque la cabeza no es esférica, el resultado no va a ser tan bueno. Pero y si tengo una incongruencia marcada, porque, y la cabeza no es esférica, definitivamente el resultado va a ser peor. Creo que esto es lo básico, lo que tienen que entender totalmente en nuestros pacientes. Y esto está en función a cómo es el acetábulo y si la cabeza está aplanada o no está aplanada. La congruencia esférica no evoluciona hacia la artrosis a largo plazo. La congruencia no esférica sí lo hace, aunque de un modo leve o moderado. Entonces, si nosotros tenemos una congruencia esférica y ya empezó la enfermedad, bien tratado nuestro paciente, tenemos la chance de recuperarlo de la mejor manera y el pronóstico será muy bueno. Pero si ya llega a nuestra mano incongruencia del acetábulo aplanado y la cabeza no es esférica, definitivamente el tren ya se nos pasó. La incongruencia no esférica en pacientes de inicio tardía, miren ustedes, evoluciona hacia una artrosis severa precoz y el paciente será candidato a largo plazo, prótesis total de cadera. ¿Se entiende, verdad? Congruencia de la cabeza, incongruencia del acetábulo, caramba, nos va a definir cómo queda nuestro paciente. Pronóstico de Herring. Los pacientes menores de 6 años y los del grupo A de Herring tienen buen pronóstico, vuelvo a existir, ya se lo vuelvo a decir. Sin embargo, los pacientes mayores de 8 años y los de los grupos B y C de Herring tienen mal pronóstico. ¿Por qué? Porque básicamente la destrucción ha sido ha sido de bastante tamaño en relación de nuestra cabeza. Los objetivos del tratamiento, miren ustedes, evitar el dolor, devolver la movilidad normal de la cadera, evitar la deformidad de la cabeza femoral, para evitar los riesgos de secuelas como son el acortamiento y la degeneración artrósica de la cadera. Recuerden bien los objetivos. Evitemos el dolor con sintomáticos, disminución de la actividad física. Al paciente tenemos que decirle que por favor tenga una conducta bastante importante para evitar su deformidad de la cadera y así permitamos mejorar la movilidad de esta cadera en una forma progresiva. Y tenemos que evitar que la cabeza se nos deforme y así evitamos las secuelas pertinentes por un acortamiento y que a la larga va a llegar a una artrosis. Posibilidades terapéuticas recomendadas en la actualidad muchas veces a veces podemos tener abstención terapéutica. Básicamente, ¿qué cosa? Evaluación de nuestro paciente, porque ya hemos dicho que no todos acaban en una catástrofe de cadera. Y tenemos que empezar a tratar la sintomatología, tratamiento de la movilidad articular con un buen fisioterapista, o tratamientos ortésicos o inmovilizaciones que tenemos que hacer para que estas criaturas cumplan de que tienen que tener un reposo apropiado. No vamos a decir que debe estar sin mover toda la vida, pero al menos no exagerar en su actividad. Un niño de 7, 8 años no es fácil mantenerlo tranquilo, en reposo, sin que haga actividad física. Pero ahí ya es papel de los padres hacer todo lo posible para que este niño lo cumpla. Si no tenemos un buen resultado, ya sabemos que va a llegar hasta el tratamiento quirúrgico y no queda alternativa. De lo contrario, quedará una secuela para toda la vida y este paciente definitivamente tendrá una discapacidad. Miren ustedes, insistiendo, los pacientes del grupo A de Herring, dado que tienen un pronóstico excelente, no precisan un tratamiento. ¿Ve? Y los pacientes del grupo B menores de 8 años tienen un pronóstico favorable, tan solo necesitan un tratamiento sintomático. En el C ya definitivamente hay que ser muy agresivos en la inmovilización y el cuidado de nuestros pacientes para que la cabeza
no se siga deformando, no se siga aplanando. Los pacientes del grupo B, mayores de 8 años, y los del grupo C se pueden beneficiar con tratamientos quirúrgicos, por supuesto. Se recomienda la osteotomía varizante, como lo que estamos viendo acá. Se ha hecho una osteotomía a nivel del cuello del fémur para hacer lo posible para que la cabeza se mantenga dentro del acetábulo. O tal vez realizar también techoplastías, tan igual como se hace en la displasia de cadera. Son pacientes que se hace todo lo posible porque ya la patología habría empezado mucho más antes de un buen diagnóstico y entonces tenemos que intentar salvar la articulación permitiendo que la cabeza tenga un buen techo. ¿Y cuál es ese techo? Que tenga un acetábulo importante para que mantenga la cabeza en su sitio. Y bueno, eso es todo lo que les tenía que decir a ustedes en esta oportunidad. Luxación congénita de cadera y enfermedad de Legg-Calvé-Pertes. Primera vez que ustedes deben haber escuchado esta terminología, supongo que no le debe ser tan amigable esta toda semiología, pero al menos considero que se le ha dado lo básico y realmente no es difícil. ¿Alguna pregunta, por favor, que quieran para aclararles? Ya llegó por ahí Florcita, ya llegó por ahí Fiorella, ya llegó por ahí Patti. ¿Está la delegada? Hola, Sí, doctor, buenas noches. ¿con quién hablo? La delegada, doctor. Tenía que ser la delegada, porque si no estaba, no te pasaba la clase, ¿no? Bueno, ¿y cuántos en este momento presentes? ¿Cuántos ha habido? Porque arrancaron, creo, 20, y yo no sé cuántos habrán quedado. ¿Cuántos hay, delegada? 18, doctor. Ah, 18, qué bueno. ¿Y ustedes son cuántos? ¿Cuántos son? 60. 70, ¿Cuánto? doctor. Dios mío. Ya sé entonces ya sé qué pregunta voy a poner para el examen entonces. A ver si les va a gustar. Bueno, ¿alguna pregunta por ahí? ¿No hay preguntas? Doctor, Puede ser de la clasificación de Herring, ¿ah? No se olviden. doctor, disculpe sobre la maniobra ortogani y el lavabo, ¿lo puede explicar resumidito sobre la subluxación, creo? Sí, 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 sí. Espérate, vamos a ver acá. Vamos a regresar, ¿ya? Acá. Aquí está. Tenemos a la criatura en el decúbito dorsal. Hemos flexionado 90 grados la cadera. Hemos flexionado 90 grados la rodilla. Miren ustedes, con mi dedo pulgar, como es una criatura, mi mano casi ocupa todo el miembro inferior. Con mi dedo pulgar, cojo la parte medial del muslo. ¿Lo ven? Y con los otros dedos, ¿qué estoy haciendo? Abeduzco. O sea, abeduzco el miembro inferior. Al abducir, mis 4 dedos que tengo en la parte externa, al abducir, como que tratan de empujar también a la cadera para que llegue al acetábulo. Y vas a sentir un clic. Ese clic significa que la luxación que estaba la cadera se ha reducido. Ahora sí, ¿te quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Obviamente el Barlow es todo lo contrario. El Barlow, en lugar de intentar la reducción, hago a propósito la luxación. ¿Correcto? Y esas casi siempre le van a preguntar estas cosas porque esto es elemental para que ustedes puedan al menos salvarle la vida de la cadera a sus pacientes recién nacidos. En su serum, pues definitivamente
no va a tener muchos elementos de ayuda, peor un ecógrafo, pero al menos la sospecha sería muy importante para que sus pacientes no lleguen a una secuela muy grave a tratamiento quirúrgico, porque un descuido, tanto por parte de ustedes como por la familia. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Puedo hacerle una pregunta a la delegada? Si es que sigue ahí. Ya se Sí, fue. sí, doctor. ¿Hasta qué edad es útil la ecografía en una displasia de cadera? Bueno, yo les aconsejo, jóvenes, como siempre, todos los días, insisto, cuando vienen ustedes a las clases, cuando estamos en el servicio, esta, esta clase, por favor, como usted tiene la clase, siéntese más tardecito y vuelvan a escuchar o vuelvan a leerla para que se les quede grabado y no estén esperando un día antes del examen para volver a leer. Es lo mejor que les puedo desear para que les sea útil. Recuerde, lo que uno les habla a ustedes es para su utilidad en su vida futura como médicos. No estudien para aprobar el curso, a- estudien como para que sepan y cuando estén frente a un paciente, cómo le pueden ayudar y ese paciente le va a agradecer toda la vida. ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, no tengo más preguntas por ahora. ¿Me puedo ir? ¿Me dan permiso para irme? Muchas gracias, doctor. Estuvo muy entretenida su clase. Muchas gracias, doctor. Ok, Gracias, doctor. gracias. Buenas Muchas gracias, noches. doctor. Buenas Nos noches. vemos con el grupo que me toca entonces el día lunes. ¿Ok? Buenas noches y bonita Semana Santa. Hasta luego.